Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí nuevamente comunicarme con ustedes por este medio. Siempre deseándoles éxitos en todo momento, siempre que Dios les bendiga en todo lo que hagan. Iniciamos con la cuarta clase acerca de una historia que ustedes tienen en la página 128 de sus libros que se llama El Japón heroico y galante, del escritor Enrique Gómez Carrillo. Vamos a hablar acerca de aspectos importantes de la historia, el motivo por el cual él escribió acerca de Japón, una cultura que usted y yo conocemos, quizá a grandes rasgos, pero algunas características hemos visto acerca de los japoneses, en este caso esta cultura japonesa. En la pantalla ustedes pueden observar un título, El Japón heroico, que en este caso es de Enrique Gómez Carrillo, que fue un escritor que se dedicó su vida a viajar y en sus viajes observaba ciertas características y en este caso fue a Japón. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Usted puede ver ahí la bandera de Japón y el mapa que caracteriza a este país. A finales de junio de 1905, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo embarca a Marsella con destino a Japón, contratado para enviar crónicas periodísticas a los periódicos El Liberal de Madrid y La Nación de Buenos Aires sobre los países o sobre el país que había aplastado a Rusia en la guerra que les confrontó en 1905. En la historia usted puede reflejar el fin común de Enrique Gómez Carrillo en cuanto a acudir a estos países. Ediciones del Viento presenta a Japón heroico y galante, un conjunto de estampas y artículos tomados del viaje del autor a Japón en 1905 y que se destacaron en cuanto a su libro El viaje a Oriente de Enrique Gómez Carrillo, que en este caso fue buena parte de su obra que está compuesta en crónicas. Las crónicas, que si ustedes se dan cuenta, son relatos, son narraciones narradas cronológicamente y es lo que vamos a ver el día de hoy. El Japón heroico y galante fue publicado en 1912, que se convertiría en una obra fundamental. Cabe señalar también que Gómez Carrillo es enviado a Japón por el periódico, que es lo que hablábamos anteriormente, La Nación de Buenos Aires y El Liberal de Madrid. Y ustedes ven allí la portada del libro El Japón heroico y galante de Enrique Gómez Carrillo. Usted puede ver ahí a una persona con rasgos japoneses, de las características que nosotros mismos hemos conocido, una espada que nosotros hemos utilizado en este caso y en muchas películas hemos observado estas características. La crónica es una fantasía e ilustración de la cultura japonesa, que es lo que hablábamos anteriormente de las crónicas, que es lo que él relató acerca de la historia que usted encuentra en la página 128. Pero vamos a leer un poco acerca de la historia. Dice, Tokio, ya sus primeras casas empiezan a aparecer entre árboles floridos, dice el autor. Describe cronológicamente la historia. Es la realización de un ensueño muy antiguo que todos hemos hecho leyendo descripciones pintorescas. En este caso, Gómez Carrillo había observado en otros lugares, en libros, las características de Japón, hasta que llega a Japón y lo describe de esta manera. He allí las paredes de madera, los techos en forma de tortugas, las ventanas que en vez de vidrios tienen papeles. Vean las características japonesas que no tenían en Madrid y en Buenos Aires. He allí las tiendecillas sin mostrador, en las cuales todo estaba en el suelo. Los japoneses se acostumbran a colocar todo en el suelo, mas no tienen en las mesas. Y comen en el suelo. Si ustedes se han dado cuenta en películas, han visto esto. Ellos no tienen mesas como comúnmente nosotros tenemos. Y eso lo pudo observar Enrique Gómez Carrillo en el Japón. Dice, y en este caso, sin mostradores, cuando sus cosas las tienen en el suelo, en cajitas misteriosas, dice él en su historia. He allí los japoneses sentados sobre sus esteras, como en las estampas, con posturas singulares y en equilibrios inverosímiles, que en este caso inverosímiles significa algo que no es creíble, pero que realmente es exageradamente, que quizás nunca hemos visto, pero sí es real y puede
creerse difícil de creer en este caso, en esta palabra inverosímil. Entonces él escribe las características japonesas que por algún momento para el lector pudieron ser inverosímiles, difíciles de creer, pero que sí realmente sucedió y sí pasó. Entonces, en este caso, en la pantalla ustedes pueden observar que la crónica es una fantasía de la ilustración de la cultura japonesa de principios del siglo XX. Algunas décadas después, y con el avance del comercio con Occidente, las antiguas instituciones del shogunato irían mezclándose lentamente con las costumbres occidentales. En 1945, el Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y se estableció un gobierno occidental que reemplazó la figura del emperador como jefe del gobierno. Luego, Japón nos queda a nosotros el recuerdo de una sociedad milenaria que durante más de 6 siglos supo convertir la justicia estricta como la regla de vida de millones de habitantes. Aquí vemos un poco de historia acerca de Japón. Del Japón nos queda la herencia del orgullo y sus samuráis. Son características que nosotros hemos escuchado, del respeto por las tradiciones y las costumbres que aspiraban a la estricta justicia, los relatos de las noches en Yoshiwara y la fortaleza de sus sables afilados que defenderán el orgullo japonés de cualesquiera amenazara en este caso la población. Describe la miseria y la pobreza de los barrios marginales de Tokio, las calles que solo admitían 2 estados, o barrizal, o nube de polvo, y la infelicidad de miles de personas que viven ancianas en chabolas. En este caso, jóvenes, si se dan cuenta, menciona la cultura, el estado económico de la sociedad de ese entonces. Enrique Gómez Carrillo quizá pretendía encontrar muchas cosas distintas a lo que le había escuchado. Ahora que ya está en el lugar específico, se da cuenta de la realidad de Japón. Y sigamos leyendo parte importante de la historia. ¿Qué le falta a este Japón en el que vivo desde hace algunas horas? Decía él, que había llegado para ser mi Japón soñado. Como él se lo había imaginado, se encontró con otras cosas que él no se imaginaba que iba a encontrar. Los caballeros que rodean no tienen nada de europeo en el traje. ¿Y qué tenían? Kimonos, que son las prendas de vestir en forma de té que se utilizan en ese entonces y que en algún momento la cultura todavía sigue utilizando en algunas ocasiones. Generalmente usted va a Japón y las personas están vestidas común y corriente, pero hay algunos rasgos específicos de algunos vestuarios que los hace distintos. Habían biombos, en la historia habían biombos, decía él, que los biombos estaban cubiertos de pinos de ramas atormentadas y sus campos pantanosos cubiertos de admirables alfombras de loto. El loto es una flor característica en Japón. Entonces, los biombos son los separadores de ciertos lugares para dividir. Por ejemplo, está una casa en cuarto y usted tiene un biombo, entonces se utilizan para separar. Incluso algunas personas utilizan los biombos de vestidores, que los japoneses los utilizan. Veamos en la pantalla las siguientes características. Los samuráis, usted puede ver allí la imagen de los samuráis, que en este caso eran guerreros de Japón en ese entonces. Pertenecían generalmente a quienes defendían al pueblo. Eran de una clase alta, se les consideraba así. Podemos poner el ejemplo como los soldados de este entonces, ¿verdad? En cierta manera, pero los samuráis pertenecían al pueblo japonés que defendían al pueblo, pero eran de una clase alta, que quede claro. Veamos ahí Shogun. En este caso, Shogun es parte de los samuráis y si usted puede observar, tiene diferentes cosas distintas al traje anterior. Usted ve el casco que es distinto. Allí usted ve un casco normalmente, su vestuario normalmente. Pero acá usted algo distinto, ve como una capa en la parte de arriba, en su casco, que lo hace diferente, era como el jefe de ese entonces, de los guerreros, ¿verdad? Entonces este es un soldado normal, pero vemos el general, que es el encargado de dirigir
a sus soldados, ¿verdad? Que es lo que hace distinto a este señor, y lo podemos observar ahí, algo distinto, todos sus aspectos, sus espadas, su vestuario, su casco, es distinto al soldado común y corriente, ¿verdad? El 22 de febrero de cada año se celebra en Japón el Día Nacional de los Ninjas. Todo el mundo hemos visto los ninjas, ¿verdad? En las películas. Es difícil clasificar de dónde surgieron los ninjas, también conocidos como shinobis. Estos guerreros silenciosos y efectivos, siempre vestidos de negro y trabajando en las sombras, descienden de un demonio, que era mitad hombre y mitad cuerpo, según relata la tradición japonesa, que es por ello que ellos se visten de negro, porque según la historia, ellos vienen de un demonio, ¿verdad? La historia, la cultura japonesa, usted sabe cómo es esta cultura. Los samuráis, que es lo que hablábamos de los guerreros de la clase alta que defendían al pueblo, formaban parte de las élites del ejército japonés, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Los ninjas eran considerados mercenarios de clase baja. Veamos las dos diferencias de cada uno de ellos. Unos guerreros que presentaban sus servicios a todo aquel que tuviera el dinero suficiente para contratarlos. Otra diferencia en este caso es su vestimenta. Los samuráis utilizaban armaduras de cuerpo completo, que es lo que veíamos hace un momento, lo que daba una buena muestra de su clase social, mientras que los ninjas vestían ropas negras y únicamente dejaban sin cubrir sus ojos. Esto les ayudaba a ocultarse en la oscuridad de la noche, colocar significados de palabras que están en el libro. Veamos los ninjas. Usted ve los ninjas. Su vestuario es común y corriente, lo único que dejaban en vista eran sus ojos, y se vestían de negro, pues lógicamente salían en las noches y era difícil de identificarlos, eran de clase baja, ¿verdad? Que es muy distinto a los samuráis, que son los guerreros, la clase alta. O sea, pertenecer a los samuráis en ese entonces de Japón era porque usted era de la clase alta, era importante, un papel importante dentro de la sociedad. Mientras si usted era un ninja, eran aquellas personas encargadas de robar, de asesinar, y que en este caso vivían en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no les gustaba mostrar su identidad, ¿verdad? Y tenían los ojos, nada más se le veían sus ojos. Bueno, el Japón heroico jóvenes en sus libros habla en aspectos generales acerca de la historia de Japón, donde Enrique Gómez Carrillo observó las características de toda Japón. Y lo que yo les acabo de dar a conocer es un resumen de toda la historia, porque aquí es parte nada más de lo que él observó en Japón, que usted lo puede encontrar en el libro de lo que expliqué y aspectos importantes también. Ha sido un gusto estar con ustedes. Siempre deseándoles éxitos en todos, jóvenes. Bendiciones.